Continuemos entonces con nuestra clase de las 10 K2 Mikra. Seguimos estudiando la clase de Yom Kippur. Esta es la parte que corresponde a la número 24 de todas las lecciones de las K2, de las 10 K2 Mikra, y es Yom Kippur. Amén. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo han sentido la clase? ¿Hemos aprendido? Los que están en internet, ¿hemos refrescado? ¿Hemos aclarado cosas? ¿Cómo vamos hasta ahora? Sí, pastor, ya tenemos más claro el concepto de cada fiesta. Muy bien, hermana Alba, esa es la idea, que vayamos gradualmente consolidando lo que debemos tener en nuestras mentes en relación a las fiestas del Señor. Así entonces empecemos y vamos a orar. Señor Padre y poderoso celestial, te damos gracias por este momento, Padre, donde disponemos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que guíes, Padre celestial, nuestras mentes en relación a esta clase que tiene que ver con las 10 K2 Mikra, bendito Dios eterno, y está relacionada o enfocada a Yom Kippur. Dirige, bendito Dios, por medio de tu Rúa, Padre celestial, que seas enseñándonos algo, bendito Dios, en el día de hoy. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, entonces lo que hemos reiteradamente dicho, ¿cierto? Es que cuando hablamos de las 10 K2 Mikra, ¿cierto? Esta fiesta que estamos hablando corresponde a un día para entrar en el lugar santo, ¿cierto? O en el lugar santísimo. ¿Por qué esa frase se hace evidente en la fiesta de Yom Kippur? Un día para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué se empotra esta gran frase a través de todas las lecciones que hemos visto? O sea, desde lo que hacía el sacerdote o lo que significa así. Sí, hemos propuesto que es un día para entrar en el lugar santísimo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué decimos o por qué tenemos esta frase allí? ¿Nadie? Porque vamos a estar delante de la presencia del Señor. Pero Yom Kippur, acuérdese que Yom Kippur representa, ¿sí?, el momento en que el sacerdote ingresaba al lugar santísimo, ¿sí? Con un solo propósito. ¿Cuál? Expiar los pecados ¿de quién? Número 1, de él. Primero de él. Número 2, de los levitas. Y número 3, de todo el pueblo, que corresponde a todo el pueblo. Por eso es un día especial y se entrona como un día para entrar al lugar santísimo. Hoy, ¿cómo podríamos enfatizar o empotrar esta frase que tenemos aquí? Pues haciendo todo lo correspondiente a poder ingresar al lugar santísimo. ¿Cómo se ingresaba al lugar santísimo? Ya lo hemos visto. En santidad. El que entraba con alguna imperfección, ¿qué le pasaba? Acuérdese. Moría inmediatamente en el lugar santísimo y era alado por los demás levitas o sacerdotes porque no cumplía específicamente la condición de estar preparado. Luego nosotros debemos estar continuamente desarrollando, ¿cierto?, esa competencia, o más bien desarrollando esa acción de poder ser limpios para estar en lugar santísimo. El periodo de gracia es interesante, porque todos dicen que Yeshua rompió el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, ¿cierto? Y todos hemos dicho, amén, gloria a Dios. Eso nos coloca delante del Señor en el lugar santísimo continuamente. Pero lo que no evaluamos realmente es si tenemos la condición de permanecer en ese lugar santísimo. Y ahí es donde nosotros debemos evaluar. Y ahí es donde deberíamos ser cuidadosos en decir, amén, Yeshua rompió el velo que separaba
esas dos condiciones, porque es que se supone que en esta fiesta, hoy en día, estamos delante de la presencia del Señor. Y la presencia del Señor no tolera imperfecciones, ¿sabían? Por eso es que es por el mérito de Yeshua que ingresamos a este lugar. Y por eso debemos ser tan claros y puntuales en tener eso en nuestras mentes continuamente. Muy bien. Vamos a Levítico capítulo 16, versículo 1 y 2. Levítico capítulo 16, del 1 al 2. Y lo va a leer, a ver, ¿quiénes están ahí en Sky? Ok, Jacqueline, Levíticos 16, 1 y 2. Habló Jehová a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moshe: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo voy a aparecer en la nube sobre el propiciatorio. Eso es. Entonces aquí el versículo no es claro y puntual y da indicaciones específicas. Dice: habló Jehová a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿Nos acordamos? ¿Qué pasó? Fueron muertos, ¿cierto? ¿Por qué fueron muertos? ¿Por qué? Porque presentaron fuego extraño, ¿cierto? Incienso que no correspondía a los parámetros de Dios. Y ese fuego se presenta directamente en el altar del Señor. Y fíjense cómo el Señor es tan celoso de sus procedimientos y de sus requerimientos, que les costó la vida a estos dos sacerdotes. Y eso vuelve otra vez a traer nuestra vida delante de Dios. Si en esa época el Señor cortó fulminantemente a personas que prepararon o presentaron cosas delante de Dios no conforme a su estándar, ¿qué cree que nos está pasando o nos va a pasar a nosotros que repetimos esas cosas? Porque las cosas de Dios o las acciones que hacemos para Dios no son un juego. No se deben hacer por hacerlas, por presentarlas, por salir del paso. Se deben hacer para gloria y honra de Dios. Luego dígame si no debemos pedir perdón a Dios por la manera como nos estamos presentando delante de Dios. Porque, acordémonos las clases pasadas, somos templo, ¿cierto? Del Espíritu de Dios. Luego, ¿cómo venimos hoy delante de Dios? ¿Cómo venimos? ¿Cómo podríamos decir que estamos delante de Dios? ¿En qué momento? Número 1, cuando nos reunimos en congregación. Cuando venimos aquí cada Shabbat a cerrar Shabbat, estamos en la presencia de Dios, porque lo hacemos como quejilá, como congregación. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro estándar? Si anhelamos que llegue ese día o por todo lo contrario, decimos otra vez Shabbat, otra vez la angustia de Shabbat, otra vez 24 horas de comer frío, otra vez 24 horas de leer Biblia, otra vez 24 horas de estudios, porque si somos pendientes o estamos siendo coherentes con lo que estamos haciendo, empezamos hoy con un estudio, mañana por la mañana el rabino da otro estudio y por la tarde cerramos con otro estudio, lo que quiere decir que la mayor parte de este tiempo, no sé si todos, espero que sí, estamos estudiando la palabra de Dios, estamos acercándonos a los pasos, a los textos bíblicos. Pero ¿de qué manera? ¿Como lo presentó al estilo los hijos de Aarón? Ellos tuvieron excusas, ¿o no? Ellos tuvieron excusas. Ellos creyeron que se presentaba así, pero no siguieron
paso a paso los lineamientos de Dios. Y Shabbat y seguir al Señor se trata de eso, de hacerlo conforme a los requerimientos que Él tiene para nosotros, no como yo creo que debe ser, no como yo creo que debe ser, no si me queda tiempo, ¿sí? De eso no se trata. Habló Jehová a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moshe: di a Aarón, tu hermano. Fíjese cómo Dios habla directamente con Moisés para que le hable al sacerdote. Eso quiere decir que Dios no habla con todo el mundo, ¿sí? En ese tiempo hablaba específicamente con algunos. Y dice, ni siquiera Aarón, que era el sumo sacerdote, dice que no en todo tiempo entren en el santuario detrás del velo, porque se considera que ese lugar es santísimo, santísimo. ¿Y qué hombre cumple la condición de santísimo? Ninguno. Entonces, si lo hacen frecuentemente, lo más seguro es que tengan la misma suerte que esos 2 hijos de Aarón. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no mueran, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces ahí dice que no en cualquier momento debemos presentarnos. Yom Kippur es la fiesta especial propuesta para presentarnos en el lugar santísimo. Y cuando nos presentamos en el lugar santísimo, indica o implica, más bien, que no tenemos culpa, ¿cierto? O que las culpas han de ser llevadas al Señor para que Él sea quitándolas, ¿cierto? Expiándolas. Entonces de eso se trata. Fíjese que con esa situación, Moisés, se dice en la Biblia, cara a cara habló con Dios. ¿Quién puede resistir a Dios cara a cara? ¿Alguien puede resistir a Dios cara a cara? Podemos resistir a Yeshua cara a cara, pero a Dios Padre cara a cara ¿se puede resistir? Porque eso tendría que tener esa implicación de que somos santos y perfectos, porque Él no tolera el pecado. ¿Sabía usted que Dios no tolera el pecado? Y nosotros estamos llenos de pecado. Así que decir cara a cara implica o tiene que ver con un requerimiento muy alto que quizás nosotros no estamos considerando, sino que lo estamos llevando de una manera chévere. Lejos de nosotros que sea las cosas de Dios rutina o porque me obligan. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo empecé a ir a la iglesia cristiana hace muchos años, a mí casi que me obligaban a ir. Y camine, y camine. Y es que lo hace o lo hace. No tenía uno la opción o la voluntad de decir no. Pero las cosas de Dios son de libre voluntad. Son de libre voluntad. Así que si hay una condición de querer seguir a Dios o hacer las cosas por cumplir, están mal. O estamos mal. Porque no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Por eso nuestro Yeshua es el intercesor, porque nosotros no podemos soportarlo por su pureza. ¿Qué dice? Muy bien, de eso se trata. Yeshua también obviamente es nuestro intercesor. Entonces fíjese lo que está colocando, lo que está diciendo el rabino allí, ¿sí? Sigamos entonces. Ahora no se le olvide que esta clase la da el rabino, no la da Rubén Becerra. Esta clase la da el rabino. Entonces dice: dado que Yom Kippur es el día para pedir perdón por las promesas quebrantadas a Jehová, los 10 días antes están reservados para pedir perdón por promesas rotas entre las personas. Y ya hablábamos un poco sobre esto,
¿sí? El día de Yom Kippur es llevar mis culpas delante de Dios. Pero los 10 días anteriores, tienen que ver con persona a persona. Lo que yo he ofendido a la otra persona y lo que la otra persona me ha ofendido a mí. De eso se trata. Ahora, esos 10 días están propuestos. Veíamos hace 8 días la importancia de los números. ¿Y qué relacionábamos en cuanto al 10? ¿Qué era? ¿La qué? Perfección del orden divino. Sí, correcto, tiene que ver con el orden divino. ¿Qué más? Sí, pues sí, sí. Tenía que ver con perfección, ¿no? Perfección del orden divino. ¿Por qué? Porque el decálogo está propuesto en 10 ordenanzas, 10 mandatos. Que sobre esos 10 mandatos se construye absolutamente todo lo que deberíamos hacer nosotros, ¿sí? Y ahí habla de esas relaciones. Entonces los 10 días propuestos antes de esta fiesta no son puestos por azar. Entonces debemos puntualizar. Y dice la forma en que perdonas, Dicen, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, don Luis. Mateo 5. Mateo capítulo 5. Que lo lea usted. ¿Lo leo yo? 23 y 26. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. ¿Ya? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Eso es. Entonces, ya habíamos meditado sobre esto también. Dice, por tanto, si traes, ¿por qué la ofrenda? ¿Por qué es tan importante dejar la ofrenda ahí quieta? ¿Sí? E ir a arreglar la situación con el hermano. Precisamente, porque la ofrenda va dirigida ¿a quién? A Dios directamente. O sea, esa ofrenda va dirigida a Dios. Y fíjense que está hablando si traes tu ofrenda al altar. Y en el altar, ¿qué se presenta? Holocausto, ¿cierto? Y ese holocausto y esa ofrenda tiene alguna particularidad especial. Bien sea por qué, por pecado, ¿cierto? Por cubrir pecado, Gracias. por gracias, por muchas condiciones, pero todas van dirigidas hacia Dios. Así que si yo le traigo a Dios algo, ¿cierto? Y se lo presento a Él, pero tengo relaciones rotas con los de mi lado, con los de al lado, no estoy haciendo nada, absolutamente nada. Porque Dios es tanto Dios mío como Dios del otro. Y a un padre no le agrada que haya discordias o pleitos entre hermanos. Entonces, ¿qué debe hacerse? ¿Qué se debe hacer? Dejar el altar, dejar la ofrenda quieta allí, ¿cierto? E ir inmediatamente y arreglar toda la situación. Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque de eso se trata. Ahí también está hablando de Yom Kippur. Porque Yom Kippur se extiende a todos los días del año. Porque ya hemos dicho que la fiesta de perdón, ¿cierto? La fiesta de Yom Kippur no es solo un día, debe vivirse todo durante todo el año. Porque entonces, ¿cómo serían las relaciones de un pueblo
que solo anhela un día para estar en paz con el mismo pueblo. Estaría contrario a la Biblia, porque la Biblia dice que debemos estar en Shalom, y Shalom es paz. Pero este mundo lo que quiere y lo que realmente presenta es que guerra. Más cuando se van acercando las fiestas, o más cuando se va acercando Shabbat. Entonces, eso es puntual. Continuemos entonces. Vamos ahora directamente a Mateo capítulo 6. Vamos a leer el 14 y el 15. Paola está ahí, sí. Paola, Mateo capítulo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, Braulio, ¿qué significan estos versículos? Cuéntenos, Braulio. No está. ¿No está? ¿Qué significan, Javier? Bueno, pues primeramente, obviamente por ser el Padre, por ser quien nos instruye, Él es quien nos da ejemplo, digamos, de las cosas. En este caso, Él es quien nos permite tener pues como la acción de perdón, porque obviamente lo recibimos primeramente de Él. Por eso pues si Él lo hace, pues se supone que nosotros siendo pues, también pues, sus estudiantes, sus discípulos, se supone que debemos hacer lo mismo. O sea, es una acción que Él demanda, es como instrucción y también pues como pues obediencia también a lo que el Padre dice. Ok, fíjese cómo, gracias Javier, fíjese cómo el nivel del perdón aquí es elevado y la obligación de pedir perdón, fíjese cómo es elevado, porque los versículos son claros, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, eso quiere decir que yo tengo la posibilidad de perdonar a los que me ofendieron, ¿cierto? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una relación. Si yo perdono, Dios, nuestro Padre Celestial, también me perdonará. Pero el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí es donde deberíamos estar reflexionando, ¿cierto? Porque muchos queremos que nos perdonen, ¿sí? Pero muy pocos queremos otorgar perdón. Nunca se olvide que con quienes tratamos son con personas. Y las personas no son perfectas. Las personas siempre fallan. Entonces Dios nos está motivando, ¿cierto?, a tener en cuenta eso. Porque nosotros queremos que Dios nos perdone y durante todas nuestras oraciones, Dios mío, perdónanos por esto, por aquello. ¿Por qué puedo pedir yo perdón? Por las acciones, por los pensamientos, por las omisiones y por cantidad de cosas que podríamos pedir perdón, ¿cierto? Pero a la hora de yo decirle a una persona lo perdono genuinamente, que es descargar su corazón y poder mirarle a la cara y decirle le amo en el Señor. Así es que se da cuenta uno si sí perdona o no. Cuando mira la cara de la otra persona y le dice le amo en el Señor y estoy en shalom contigo. Pero cuando usted ve a la persona y le da piedra, le da rabia, quiere inclusive atentar contra la otra persona, no ha dado perdón. ¿Cómo atentar si mucha gente quisiera pegarle a otro por una o por otra circunstancia? Y yo he escuchado, y es que me provocaba darle un bofetón. No, se ha escuchado y se ha visto. Entonces ahí
no hay perdón. Entonces ahí es cuando debemos aclarar y meditar que en ese momento, pues el Señor también tiene la oportunidad de decir, no le perdono, no le perdono. Eso está ahí. Muy bien. Yom Kippur, día de expiación, también se propone como el día de la boda. ¿Cómo así el día de la boda? Miremos entonces, Levítico 16 otra vez. Levítico 16, del versículo 4, vamos a mirar un poquito hacia adelante. $16.4. A ver, Betty, 16.4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ok, varias cosas aquí en la propuesta de este versículo. Primero debemos considerar que el sumo sacerdote es quien vestía estas prendas especiales. ¿Por qué vestía estas prendas especiales? Porque se iba a presentar delante de Dios. ¿Sí? Regálame un poquito de agua, Isa, por favor. Entonces, si antes el sumo sacerdote era quien se presentaba delante de Dios, ahora Yeshua nos permite presentarnos delante de Dios, ¿sí? Y es lo que hacemos en Yom Kippur. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra presentación? Pulcra, ¿cierto? Por eso es que en ese día, si se dan cuenta, debemos vestir con un traje especial que se ha propuesto que generalmente sea blanco, por las vestiduras blancas, porque nosotros queremos presentarnos como Apocalipsis dice, ¿cierto? Que el Señor nos da vestiduras blancas, entonces que nuestras vestiduras blancas, ¿cierto?, simbolicen el estado en el cual nosotros debemos estar. Entonces, la primera cosa que debemos apuntar o tener claro es que en esta fiesta, Yom Kippur, se viste con prendas especiales, se viste de blanco, ¿cierto? Ya vamos a mirar más adelante por qué de blanco. Ahora, lo segundo, dice, vestiduras, se vestirá la túnica santa de lino. Fíjese que la condición del lino no es el lino no es cualquier tela. El lino es una tela especial. Es una tela cara, bonita. Entonces eso indica la condición, ¿cierto? Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Obviamente ya sabemos por qué el Señor demandaba al sacerdote colocarse calzoncillos. ¿Por qué? Ok, luego entonces eso implica ¿qué? Que en la fiesta debemos estar ¿qué? De una manera pulcra. Debemos tener una condición conforme a la ceremonia que estamos desarrollando. Fíjese que Dios es tan detallista y tan cuidadoso que hasta en eso le ordena al sacerdote que debemos cuidarnos. Luego, cuando empecemos ahorita, ya empieza el nuevo año, ¿cierto? Ya ahorita en marzo, abril empieza el nuevo año, y con la llegada del nuevo año, ¿qué pasa? Llegan las fiestas solemnes. Luego nosotros ya debemos estar mencionando, ya debemos estar pensando, ¿y cómo está mi vida para Pesach? ¿Cómo está? ¿Y cómo está mi vida para Yom Kippur? Entonces, con todo lo que hemos visto, ya debemos desde ya empezar a preparar esa vestidura para ese día. Y se ceñirá el cinto de lino, que es un cinturón, ¿cierto? Y la mitra, ¿qué es la mitra? ¿Qué es la mitra?
lo que se colocan acá como el gorro, ¿cierto? Los sacerdotes, de lino se cubrirá, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo. Ahora, aquí hay algo importante, dice, se viste después de ¿qué? De tener un rito de purificación. Ese es un rito de purificación, en el cual ¿qué? Él se limpia absolutamente, ¿cierto? Para presentarse puro y sin mancha delante del Señor. Que eso también implica la inmersión que nosotros estamos haciendo o que vamos a preparar de manera de bautizo. No es solo confesar, también hay que presentarse delante del Señor rociado o más bien cubierto por el agua para hacer testimonio. Entonces son prendas especiales que solo se usan en Yom Kippur. ¿Cuál es la pregunta que había allí? Ya la respondió Javier. ¿Ya la respondió? ¿Qué era la pregunta? Que si no perdonaba, que si uno perdona pero el hermano no. Si uno perdona pero el hermano... ¿Y qué dijo Javier? Mateo. A ver, ¿quién preguntó? Doña Alba preguntó que, pero si uno perdona a la otra persona, ¿no? Entonces Javier respondió que Mateo 18, 23 al 25 es la respuesta. Ok. ¿Y cuál es la respuesta? Mateo 18, 23. ¿Y cuál es? A ver, cuéntenos. Es la parábola en la que se presenta un señor ante el rey perdona por la vida que tiene, y él cuando sale pues ve que hay una persona que también le debe dinero, y es cuando él pues obviamente como que pues no perdona a esa persona por lo que le debe, pues obviamente el rey al ver que él era pues una persona mala y que no pues tuvo perdón en su corazón, lo mandó pues a la cárcel, y eso es lo que pues va a hacer con nosotros cuando no perdonamos a los demás. Ok, pero fíjese, ¿cuál es la pregunta de mi hermana Alba? Que si no perdona a la otra persona. Si yo perdono, ¿cierto? Si yo perdono y la otra persona no perdona, ¿qué pasa ahí? Porque aquí dice, deja tu ofrenda y ve, ¿cierto? ¿Qué decía anteriormente? Que si vas a presentar. Perdón, pastor. Sí. O sea, sucede que de pronto Dice que si tu hermano... una pequeña discusión con alguien. Entonces yo le pido perdón a esa persona, le digo perdóneme porque yo cometí un error y todo, pero la otra persona no me perdona. Entonces ahí pues yo ya no puedo hacer nada. Ok, ¿qué? Entregarlo al Señor. Muy bien, ¿qué se hace ahí? Porque es una buena pregunta, porque fíjese que lo que está diciendo Mateo es que si alguien tiene algo contra ti, no es que si tú tienes algo contra ella, ¿sí? Entonces la respuesta de Javier aplica si tiene relación conmigo, pero la pregunta de mi hermana Alba es, bueno, yo realmente voy a pedirle, pero él no quiere aceptar mi perdón, ¿sí? Ni quiere darme el perdón de él. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Hay dos? Voy a ir con otra persona para testificar que le pidió perdón y no le aceptaron, y pues ya queda ya el perdón en esa parte, entonces ya él verá. ¿Ya él verá? Sí, pues. Ok. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué hay que hacer entonces? Verá, ¿no? No. No, porque en ese caso sí hay algún conflicto, ¿cierto? O sea, hay algún conflicto grave que afecte comunidad, entonces bueno, o alguna situación, entonces venga, arreglémoslo, luego lo llevamos a los ancianos y luego a la congregación. Pero cuando la persona no es de la quejilá, sino Por ejemplo, cuando la persona no es de la quejilá. Ya cumplió con pedir perdón. ¿Ya cumplió? Con Dios, y porque ¿qué más va a hacer? Sí. Y que entre la persona. Ok. La Biblia me dice que yo debo dejar mi ofrenda ahí e ir, ¿cierto? Yo voy y les pongo, le digo, discúlpeme porque usted me está ofendiendo. Realmente esa es la condición. ¿Qué? Nina dice que con testigos.
Ok, listo, muy bien, que es lo mismo que está diciendo Cristian. Pero si él no me acepta ese perdón, ¿ya? Si es un caso en que pueda quedar yo en evidencia, entonces yo llevo 2 testigos y le digo, mire, delante de él quiero solucionar, lo soluciono y limpio mi nombre, ¿cierto? Y ya, porque es que la situación de pedir perdón también le corresponde al otro hermano, y más si yo voy. Entonces ahí debemos tener cuidado, ¿ya? Se lleva 2 testigos si es necesario, porque hay cosas de discusiones. Por ejemplo, yo me doy cuenta que Betty tiene rabia contra mí, tiene una rabia, y eso me mira con una ira terrible, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta y yo tengo mi ofrenda para presentar al Señor, pero yo me doy cuenta que Betty, ¿a quién afecta eso? A nadie. Yo simplemente le digo, mire Betty, yo me he dado cuenta que usted, ¿cierto? Oído, yo me he dado cuenta que usted me está mirando mal. Entonces ella dirá, sí, yo lo miro mal porque su cara me produce náuseas, o yo qué voy a saber, ¿sí? Alguna cuestión de esas. Entonces yo le digo, venga, discúlpeme, realmente así nací, ahora con barba pues peor, no puedo hacer nada, ¿cierto? Yo le pido me excuse porque es la apariencia con que mi Dios, ¿ya? Y ya, ahí. Pero ella dice, no quiero, y ahí voy. Yo le digo, bueno, listo, ya es su problema, yo ruego a Dios y oraré para que le dé el corazón de perdonar, ¿cierto? O de arreglar esa situación, y ya, no tengo que llevar a 2 testigos, oído, no tengo que llevar a 2 testigos para que ella se ponga bonita conmigo. No, ya el problema es de ella. Primer caso, ¿sí? Pero segundo caso, hay una situación en que mi nombre está en juego. Y esa persona, ¿cierto? Aparte de tener algo contra mí, se está encargando de dejarme mal con la demás. Entonces ahí sí, voy a ella y le digo, venga Betty, me da pena, pero usted está diciendo cosas que no son, que no corresponden a la realidad, por esto y esto y esto, ¿usted está de acuerdo? Y dice, no, es que usted mejor dicho, yo le digo, un momentico, entonces arreglemos estas, y ahí sí llamo y sigo el procedimiento, ya, porque es mi nombre el que está en juego, ¿sí? Entonces fíjese que depende de la circunstancia. Lo que sí es claro es que la Biblia me dice que yo debo ir, ¿sí? ¿Listo, mi hermana Alba? Perfectamente entendido, pastor. Gracias. Ok, muy bien. Entonces continuemos. Dice Levítico 16, versículo 4 nuevamente, dice que se trata, cierto, de prendas especiales solo usadas para Yom Kippur. Entonces debemos estar claros y como gente, es apenas normal. ¿Quién va a una boda en calzoncillos? ¿O en pantaloneta? Nadie. Los irreverentes, ¿cierto? Los que no son, los que están por fuera de las condiciones, ¿cierto? De ordenadas. Así que si es una boda, si pretendemos estar delante de Dios, pues así mismo debemos vestirnos para la ocasión. Entonces yo era uno de los primeros que decía, pero ¿por qué de blanco? Pero entendiendo todo el contenido, ¿cierto?, de lo que hace el sacerdote en Yom Kippur, pues uno dice, tiene razón, no es una fiesta cualquiera, es la fiesta de las fiestas. Entonces así debemos estar. Ok, Levíticos 16, versículos 5 y 6. A ver, Jenny. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Ok, entonces fíjese que la propuesta también tiene que ver con ofrendas por el pecado y holocaustos, ¿sí? Tiene que ver por eso. Tiene que haber una víctima. Porque el pecado se cubre, ¿por qué? Con sangre, ¿cierto? Por el derramamiento de sangre, ¿qué? Hay redención de pecados.
remisión de pecados, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, debe haber una víctima. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, ya sabemos la condición en la cual estamos, ¿cierto? Luego, dice que se toman 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Cuando se habla de la palabra expiación, inmediatamente a lo que apunta es a una condición de pecado, de estar por fuera de la voluntad de Dios. Es algo que cubre, ¿cierto? Y que quita o si cubre, digamos, esa falta, falencia, mala condición. Luego Yom Kippur está preparado también para eso, para cubrir nuestras falencias, nuestros pecados. ¿Sí? ¿Necesitamos de eso? Claro. Por eso es que se dice Yeshua HaMashiach es nuestro Cordero, el Cordero que cubre los pecados del mundo. ¿Será cierto? ¿Cómo entiendo yo eso de todos los pecados del mundo si realmente en la práctica vemos que son de unos pocos? Entonces lo que yo entiendo de eso es que tiene posibilidad de cubrir los pecados de todo el mundo, pero que realmente, ¿cierto?, se evidencian y son eficaces y eficientes en los que miran, ¿cierto?, por medio de Yeshua HaMashiach. No hay nada más que hacer, porque así lo propuso el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres sino Yeshua HaMashiach. No hay nada que hacer, y sobre eso debemos hablar. Entonces se trata de ofrenda de pecado y de holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, oído que ahí también en cuenta él un becerro de la vaca, ¿cierto?, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Entonces fíjese cómo hay una condición interesante donde un becerro se propone para el perdón del sacerdote. ¿Sí se da cuenta? Y entonces vamos mirando, un becerro para aquel que realmente representa, ¿cierto?, al pueblo, porque realmente el sacerdote es quien representaba al pueblo delante de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces vamos teniendo claridad cuando se exige después la conexión con la vaca roja, que se necesita también para purificar y expiar, ¿cierto?, toda esa contaminación. Muy bien, versículos 7 al 10. 7 al 10. Isaac. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón y sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Ok, ¿dónde está el cargador? Me hace infórmelos. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice estos versículos? Fíjese que se proponen dos cabros, 2 chivos, ¿cierto? Perdón, se me está descargando. Dice, después tomarán los 2 machos cabríos y los presentarán delante del Señor. ¿Delante de quién se llevan? Del Señor, ¿cierto? A la puerta del tabernáculo de reunión. Y se echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Una suerte por Jehová, ¿cierto? Y otra suerte por Azazel. Entonces hay 2 situaciones allí interesantes que uno va representando, ¿cierto? Va a ser otorgado al Señor, y otra será la suerte dada a Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Ese macho ofrecido delante de Jehová es el que se quema, porque es el que suple, ¿cierto?, la necesidad, o más bien la situación de contaminación. Es el único que puede, ¿cierto?
librarla. Pero dice, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviar a Azazel al desierto. Y a este macho es el que se le coloca la mano, ¿cierto? Y se le transmiten todos los pecados. ¿Y qué pasa con ese animal? Es echado al desierto, ¿cierto? Es echado al desierto. Entonces, el rabino también hace una propuesta y dice que también puede ser una condición de Yeshua tener la identidad de ese Azazel, porque él llevó o cargó los pecados del mundo. ¿Sí? Esa es la interpretación que da el rabino. ¿Qué dice? ¿Qué significa echar suerte? Echar suerte es, sí. Echar suerte es decidir, ponerlos enfrente y decir si realmente se hacía por Urín y por Turín, ¿cierto? Se echaba la suerte y quien le correspondía, a este le corresponde irse al Señor y a este le corresponde irse para Azazel. Es identificar por medio de suerte. Ahora, no es que no estemos pensando en la lotería, ¿no? Como se echaba suerte por los corderos, ¿cierto? Por los dos machos cabríos, no. Se tiene que ver una condición de ritual específica para ver cuál de los dos animales corresponde para Jehová, ¿sí? Y cuál de el otro animal que corresponda para el Azazel. Primero, por ejemplo, ¿qué significa Azazel en hebreo? Azazel. Aquí en la Biblia, pues yo no sé si es cierto, pero dice el nombre que podría referirse a un demonio. Los antiguos creían que este ser habitaba en el desierto. Léelo duro. O escuche, mi hermana. Laura va a leer un comentario que está. Laura va a leer un comentario que está en una Biblia. ¿Qué Biblia es esa, Laura? Es la Reina Valera 95. De estudio. Sí, mire lo que va a decir sobre eso. Dice, nombre que podría referirse a un demonio. Los antiguos creían que este ser demoníaco habitaba en el desierto. Aquí no se trata de un sacrificio ofrecido a Azazel porque el macho cabrío era enviado vivo al desierto. Ok. Hay muchas, bueno, hay básicamente dos teorías fundamentales sobre el Azazel, ¿cierto? Tendrían que ver el estudio de Génesis 6. ¿Sí? Ya. Porque la definición de Azazel prácticamente es chivo expiatorio. Es el chivo que se suelta, ¿cierto? Por la expiación de los pecados. Como se traduciría, digámoslo así. ¿Cómo? Lo que significa Azazel era un Nefilín, considerado el líder de los ángeles caídos. ¿Quién dice? Nefilín. Ok, eso lo saca de no. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, sobre esa situación hay dos interpretaciones básicamente. Entonces hay un estudio profundo sobre eso que les ruego vayan y visualicen en Génesis, en los estudios de Génesis. Pero para este caso solo abordaremos o presentaremos y diremos que es la parte en que se depositan los pecados y es enviado, ¿cierto? De pronto en la próxima clase lo profundizan un poco más o lo profundizamos un poco más, ¿cierto? Pero es interesante las posiciones en cuanto a los dos chivos y de hecho se evidencian en el Nuevo Testamento cuando Yeshua está delante de ¿cómo se llama? De Poncio Pilato. Acuérdese que estaba Yeshua y estaba Barrabás, ¿cierto? Y hay también un estudio, una interpretación sobre esa condición, ¿cierto? Yeshua fue sacrificado por los pecados, mientras que Barrabás fue liberado con sus pecados. Los dos nombres, ¿cierto?, implican hijo del Padre, hijo de Padre, ¿cierto? Porque Yeshua básicamente es un nombre, un título que tiene. Yo soy hijo de Dios y Barrabás es hijo del Padre, ¿no? Entonces,
Dice que a él se le atribuía todo el pecado. Javier dice que la Torah solo hace referencia a hacer como el chivo expiatorio. Correcto, como a chivo expiatorio. Entonces, eso es claro. Inclusive a ese Azazel que habla Jacqueline, se le atribuye el que las mujeres se pinten, la construcción de armas de guerra y muchas otras cosas que contribuyen a la depravación y a la maldad del hombre. Muy bien, sigamos entonces. Días de temor. Yom Kippur espía solo los pecados entre los hombres y el Padre, ¿cierto? No por los pecados contra otra persona. Para espiar los pecados contra otra persona, primero debe buscar la reconciliación con esa persona, corrigiendo los errores cometidos, y esto es clave, corregir los errores cometidos, ¿sí? Nadie puede ir a pedir perdón si sigue haciendo las mismas cosas. La intención del perdón es que yo realmente esté arrepentido y corrija las acciones que conllevan a ese malestar entre hermanos. Y eso es clave. No es que yo digo, venga, perdóneme Luisa, y mañana vuelvo y le doy un bofetón. Sí, así por decir las cosas. No se trata de eso, se trata de corregir las condiciones malas que están en mí, ¿sí? Corregir los errores cometidos contra ellos si es posible. Todo eso debe hacerse antes de Yom Kippur. ¿Claro? Muy bien. Ahora, de manera óptima, el animal debe ser blanca para simbolizar la purificación, debe ser blanco para simbolizar la purificación del pecado, como dice el versículo de Isaías capítulo 1 versículo 8. Si vuestros pecados fueren como la escarlata, serán blancos como la nieve. Y eso nos da el permiso también de colocarnos ropas blancas, ¿no? Porque es lo que simboliza. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Si vuestros pecados fueren como la escarlata, serán blancos como la nieve. Luego, si el Señor nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Puntual. Puntual. ¿No es? ¿Cuál es entonces? A ver, Luis, ahí en K2, búsqueme por favor el de... ¿Qué dice 1.8, Cris? Y queda la hija de Sion como enramada en viña, como cabaña en meronal, es el 9. No, es el 18. ¿18 qué? 1.18 dice: venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ok, 1.18. Gracias, Cristian. Por favor, corrijan ahí. Isaías 1, versículo 18. ¿Cierto? Esa es la propuesta. Muy bien. Voy a corregir de una vez aquí el... porque si no, así se queda. Uno 18. Muy bien. Ahora sí quedó bien. 1:18. Entonces, el profeta Oseas, verifiquemos también en el capítulo 14, 1 y 2. ¿Qué dice? Sí. Oseas. Muy bien. Oseas, ¿qué dice? A ver, Cris. Vuelve Israel a Jehová tu Elohim, pues por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Muy bien. Entonces el profeta Oseas también propone estas palabras diciendo: vuelve. Como empieza el versículo, dice vuelve, ¿ya? Y volver tiene la intención de ¿qué?
de haber recorrido un camino, quizás equivocado, y de volverme hasta el momento, ¿cierto?, en el cual perdí el camino y continuar con el camino que debe ser correcto. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Elohim. No se puede volver a otra parte, no se puede volver a otro Señor. Se debe volver ¿a dónde? A Jehová. Porque quizás algunos de nosotros empezamos mal, empezamos en el mundo, luego entonces si empezamos en el mundo éramos el señor del diablo, ¿sí o no? Luego volver allá no es opción. A donde debemos volver es al principio de nuestro gran Dios, que es Jehová, ¿cierto? Dice, porque por tus pecados has caído, y esa es la razón del cual debemos dirigirnos nuevamente al Señor, que continuamente estamos fallando. Entonces yo podría decirle a Emilio, ¿cómo falla usted? ¿Cómo está fallando? ¿Qué pecado podría tener Emilio? ¿Por qué mira a su mamá? ¿Cuántos años tiene Emilio? 7. ¿Y un bebé de 7 años qué pecado puede tener? ¿Muchos? Solo uno que pueda decir. De pronto desobedecer a su mamá, ¿será que es pecado? ¿Y si la he desobedecido? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Hoy? Ok, entonces fíjese que si Emilio con 7 años y está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, eso se constituye como pecado. Así podríamos preguntarnos cada uno de nosotros la distancia y el pecado en que estamos cayendo. Luego debemos volver al Padre nuevamente, debemos volver al Padre, no hay otra situación. No se trata de quedarnos acostados o expectantes desde la barrera. Tenemos que meternos allá y volver. Dice, llevad con vosotros palabras de súplica, porque es necesario. No se trata de volver con orgullo. Qué bueno que me tengan aquí. No se trata de eso. ¿Qué harían ustedes sin mí? Dios pondría otro mejor, 15 veces mejor, porque Dios no necesita ayuda, ¿sabían? Entonces no se trata de mí, se trata de cada uno de nosotros. Y volver con súplica, y esa palabra súplica implica, ¿cierto?, casi llegar al Señor, clamándole al Señor, y volver a Jehová nuevamente y decirle, quitad toda iniquidad. Si es nuestro anhelo, Dios, quita mi iniquidad, quita mis fallas, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahí sí. Ahora, generalmente la ofrenda de nuestros labios no es la mejor, porque yo estoy orando de una manera, y ¿qué estoy pensando? Solo Dios puede saberlo. O estoy cantando en Shabbat, estoy cantando, ¿y qué estoy pensando? Solo Dios puede saberlo. Estoy escuchando la enseñanza, ¿y qué estoy pensando? Solo Dios puede saberlo. Entonces, ojo con él. Santiago capítulo 5 del 1 al 9. Vamos a leerlo. Santiago, que es un texto que estamos mirando. No vamos a profundizar mucho en Santiago porque ya tendremos el estudio adecuado y pertinente, ¿cierto?, sobre Santiago. Pero capítulo 5 del versículo 1 al 9. A ver, ¿quién quiere leer ahí en Sky? ¿Quién está? Lina. ¿Está Lina? Lina, entonces lea. Del 1 al 9. O no, venga. Lina, perdón, Lina. Del 1 al 4. Y luego Gladys del 5 al 9. Por favor. Dice, vamos ahora, ricos, de una
y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillo. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado buenas tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. 5 al 9, hermana Gladys. Habéis bebido deleites sobre la tierra y sido disólitos habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte a justo, y él no os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Gracias, mi hermana Gladys y Lina, mi hermana Lina. Ok, dice Santiago 5 es un mensaje probablemente enseñado por primera vez en esta temporada, dice el rabino, ¿cierto? Pues está lleno de referencias al conocimiento común de este día impresionante. Comienza con una referencia a la aflicción de nuestras almas en este día. Id ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias, que vendrán sobre vosotros. Entonces el versículo 9 trata del acto de confesión entre cada hombre y su hermano y la realidad del juicio de Elohim. Entonces lo que se está proponiendo allí es que Santiago nos da una introducción, o más bien nos presenta un pasaje en que debemos reflexionar, y dice: vamos ahora, ricos, llorar y aullar por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, para todos aquellos que ponen ¿qué? Su confianza y su mirada en el dinero. Y generalmente muchas de las personas, si es que no todas, funcionan y actúan en relación al dinero. En relación al dinero. Ya, todo lo hacen por dinero. Entonces habría que meditar y evaluar esta condición. Dice: hermanos, Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces dice el versículo 9, continúa diciendo el rabino, el versículo 9 trata del acto de confesión entre cada hombre y su hermano y de la realidad del juicio de Elohim. Una parte importante del servicio de Yom Kippur es el vidui o confesión. Las confesiones sirven para ayudar a reflexionar sobre las fechorías y confesarlas verbalmente. Es parte del arrepentimiento formal al pedir el perdón de Elohim, debido a que la comunidad y la unidad son una parte importante de la vida de la Torá. Las confesiones se dicen en plural: somos culpables, dice el rabino. Entonces, ¿qué propone? Dice: venga, para un bienestar de una comunidad se requiere que se aplique el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Qué implica este versículo? ¿Qué implica este versículo? ¿Qué es lo que está diciendo? Que detengamos nuestras bocas, ¿cierto? ¿Una queja qué es? Es una manifestación de inconformidad, ¿sí? Ahora, ¿por qué se presenta una queja? ¿Por qué se presenta una queja? Porque hay una molestia,
Ahora, esa molestia tiene algún fundamento, puede tener un fundamento o puede no tener un fundamento. Pero cuando hay una persona que jetas continuamente, mire que no sé qué, mire que no sé qué, mire que no sé qué, trae una condición de incomodidad en el bienestar de la comunidad. Y ahí es donde debemos cuidarnos, ¿sí? Ahí es donde dice el versículo: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, ¿sí? Y ojo que la puerta implica ¿qué? Entrada, ¿no? Entrada o quedarse afuera. Eso es lo que implica. Entonces, esa es la situación. Santiago 5:16. ¿Qué dice Santiago 5:16? Gabriela. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ok, ¿qué es la diferente de quejarse? Lo diferente de quejarse es hacerlo con otros, ¿sí? Ahora, confesar las ofensas es ir directamente a los involucrados. Así es que se debe hacer, ¿ya? La queja tiene condición de murmuración. Dice el rabino: finalmente en Santiago 5:16 leemos: confiesa tus faltas. La ferviente oración de un justo aprovecha mucho, dado que Yom Kippur es el día para pedir perdón por las promesas quebrantadas a Elohim. El día anterior está reservado para pedir perdón por las promesas rotas entre las personas, ya que Elohim no puede perdonar las promesas rotas entre las personas. Son los días anteriores, ¿no? Entonces, a solucionar todas las situaciones de inconformidad que se hayan presentado. ¿Qué dice ahí, Luisa? Dios dijo a los israelitas que sacrificaran un animal como sustituto de su propia sentencia para morir. Esta vida, como un principio de vida, es la base del sistema sacrificial. La Torá permite que se pague un rescate monetario por un individuo merecedor de la muerte. Éxodo 21, 28-32. El culpable aquí era el dueño de un buey que había matado a una persona, y el dueño del buey era responsable de la muerte causada por su buey. Éxodo 21:30 dice que el dinero pagado en lugar de la muerte del dueño era un precio de rescate. Eso es. ¿Y eso con qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene que ver este precio de rescate? Ok, es una situación, ¿cierto?, que se da por el precio, o sea, más el dinero que se da por la culpa o por tener la culpa de algo. Lo veremos en 8 días porque hila perfectamente con el precio que el Mesías, ¿cierto? Porque el Mesías, o con el precio que le dieron por el Mesías, ¿cierto? Muy bien. No vamos a leer Éxodo 21-28. No necesitamos para nada. Amén. Preguntas, dudas, inquietudes, argumentaciones. Entonces, oremos. A ver, Jenny, ore por favor. Te pido, Señor, que nos guardes, Señor, en esta noche, Señor, que hagas. Y tomando cada una de las palabras que oímos hoy, Señor, y colocándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, Padre Celestial, glorifícate en tu vida, Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y háblanos, como nos hablaste ahorita, háblanos de manera conforme a nuestra vida, Señor, por nuestro pastor Rubén, Señor, Padre de Dios, Señor, para que nos levantemos y bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Guarda cada caída y vida, cada fluido en el mundo, Señor, cada persona que está guardando cada Señor, y a cada uno de nosotros, guardando bajo tu manto celestial y bajo tus alas poderes, y Señor, no permitas que nada malo nos pase, que nada malo nos toque, Señor. Dejamos esta noche en tus manos, Señor, que nos guarde, Señor, que nos guíe, Señor, y nos ayude, Señor, a marchar en el espíritu de la oración.
Te lo damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén.